no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Bueno, muy bien. Escuchábamos ahí el temazo de Miranda con Emilia Mernes. No presenté el tema, no dije que era con Emilia. Y recién escuchábamos a Eva Perón también, ¿no? Hablando sobre el sufragio femenino. Lo cual me da el pie para poder presentar a nuestra primera invitada de la jornada de hoy. Ella pertenece a un espacio llamado Ahora que sí nos ven. Se trata de un observatorio de violencias de género que tiene el objeto de visibilizar y denunciar las violencias machistas que afectan la libertad de mujeres, trans, travestis, lesbianas y no binarias. La información que desarrolla reconstruye y releva. Tiene como misión ser el insumo para el diseño de políticas públicas que puedan garantizar el derecho a una vida libre de violencia, ¿sí? Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida, ya la estoy viendo en pantalla, a Liz Torres. Ella es criminóloga y docente, ¿verdad? ¿Cómo estás, Liz? Buenas tardes, ¿cómo estás? Efectivamente, soy criminóloga y también me ocupo de docencia en el área de perspectiva de género y Buenísimo. criminología. Bueno, muchas gracias por hacerte el tiempo para que charlemos un poquito sobre este informe que días atrás, unos días antes, ¿no? Justamente del 3 de junio, presentaron desde el observatorio, ¿no? Junto a Feminacida, en este caso informe sobre la cantidad de femicidios que se llevaron a cabo, ¿no? En estos últimos 8 años. El número es bastante fuerte y alarmante. Son 2.257 femicidios que tuvieron lugar, ¿no? En estos 8 años. ¿Qué podés comentarnos sobre cómo llevaron a cabo, ¿no? el relevamiento de esta información? Bueno, como bien debes saber, a partir del Ni Una Menos en el 2015, visibilizaba la necesidad de contabilizar los casos de femicidio, de registrar y saber cuántas mujeres estaban siendo asesinadas víctimas de la violencia machista, da lugar a que una organización como el Observatorio de las Violencias, Ahora que sí nos ven, se tome esta tarea que hacemos desde el equipo del observatorio, ¿no? De contabilizar a través de los medios de comunicación los casos de femicidio que ocurren a nivel nacional acá en Argentina. Entonces es un trabajo diario, un trabajo que incluso representa un peso emocional, una carga emocional bastante importante, ¿no? Que se ha comentado en varias oportunidades y en varios espacios, porque no es fácil hablar de estos temas, no es fácil ponerse a revisar historias de vida, las consecuencias de esta forma extrema de violencia en contra de las mujeres, que tiene que ver con los familiares o los niños, niñas o niñas que terminan siendo víctimas colaterales de estos casos. Entonces, de esta manera, a pesar de esto, como una de las limitaciones o de las complejidades de este trabajo, se hace el conteo y el relevamiento prácticamente diario, porque si tenemos en cuenta los resultados de este informe, nos dice que en los últimos 8 años aproximadamente, o en promedio, cada 31 horas una mujer es asesinada en Argentina. Así que es prácticamente un trabajo diario de recabar esta información para poder tener estos datos, unos datos que digamos que no son finales, ¿no? Porque podemos hablar de una cifra negra de esos datos que no son publicados, esa información que no son publicados o que no llegan, que no tienen el tratamiento mediático que corresponde, como es el caso de que sean atendidos como femicidios, pero son los datos que más o menos se acercan a una realidad lamentablemente bastante triste, que es el asesinato de mujeres a causa de la violencia machista. Claro. Y también pensaba, ¿no? en este caso, en el caso de los travesticidios o transfemicidios, muchas veces no se visibilizan aún, digamos, si ya hay un inconveniente bastante grave, ¿no? Con lo que sucede con las mujeres cis, ¿no? Que sucede en el caso de los travesticidios y transfemicidios que no son visibilizados, ¿no? Ni tratados con el respeto que se deben por la justicia, ni hablar en los medios de comunicación. Efectivamente, de hecho nosotras en el equipo, en el trabajo de levantamiento de los transvesticidios, tenemos una limitación, que al usarnos nuestra fuente, ser los medios de comunicación, no están todos publicados, así que la diferencia, la cifra negra, digamos, o la diferencia que hay es mucho más grande. Creo que en el año se han contabilizado en lo que va de 2023, 3 a 5 transvesticidios o transfemicidios, y las organizaciones que llevan un relevamiento mucho más expedito, mucho más completo de esta información, dan cuenta de aproximadamente 20 transvesticidios en lo que va de 2023. Uh-huh.
El trabajo de ustedes, ¿no? De este relevamiento de datos y demás, ¿surge a partir del primer Ni Una Menos? ¿O cómo era la situación previa a, digamos, a poder contabilizar? ¿No se contabilizaban los femicidios? ¿Qué tipo de cuestiones surgían? A ver, a pesar de que la ley de femicidios sale en el año 2012, no había un seguimiento de los casos, ¿no? O un conteo o datos que nos pudieran decir, ¿no? Por lo general, este tipo de información la recababan organismos multilaterales o ONGs como Amnistía Internacional, que iban arrojando datos en función de lo que podían conseguir también en los medios de comunicación, ¿no? En el 2015, una de las necesidades que surge, una de las alertas que se hace es que no hay un conteo para conocer cuál es la realidad y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de femicidios, cuántas son, quiénes son, dónde son, quiénes son los femicidas, un dato muy importante y Mm. que todavía no se le está tomando la atención y la importancia que se merecen los medios de comunicación. Entonces, este observatorio surge por esta necesidad, justamente nace a partir del Ni Una Menos en el año 2015. Mm. Sí, ahí me parece que dijiste algo también clave, esto de poner la mirada, ¿no? En el femicida. Porque socialmente, si bien ahora comenzamos a hablar de los femicidios, siempre está puesta la mirada en la víctima, para bien o para mal, ¿no? Y esta fue una de las cuestiones que surgió en el lanzamiento del informe, donde se habló de esto de, bueno, visibilizamos, pero ¿de qué forma? ¿No? Poniendo el eje en la víctima, dando datos que puedan fomentar cierto amarillismo, ¿no? De algunos medios, o ponemos el foco realmente en el femicida. Y pareciera que la cultura machista, no voy a decir que nuestra, pero que la cultura machista siempre quiere proteger al femicida. Entonces, de una u otra manera, expone y revictimiza a las víctimas de femicidios, que son víctimas en muchos casos, hasta de años de violencia, de violencia de género, violencia en contra de las mujeres, y que acaba que esta violencia termina con la muerte de estas personas, ¿no? Y entonces el foco se pone sobre estas, incluso culpabilizándolas Mm. de su propia muerte, ¿no? Haciéndolas responsables, que pareciera antagónico o impensable una Mm. cuestión como esta. Muchas veces se nos culpa a nosotras de la violencia que podemos recibir o incluso de la muerte que podamos recibir a causa de esta violencia, sacando completamente del escenario a los varones, a los femicidas, y no generando las discusiones y los debates que tenemos que dar respecto a la cultura machista, a la violencia que está detrás de la cultura machista, a la necesidad de construir nuevas masculinidades que se deslastre de esta visión del varón a partir de esta masculinidad violenta o agresiva que supuestamente es parte de la naturaleza, pero que realmente no es de esta forma y que hay otra forma, o que debemos construir, los varones deberían ocupar de construir otras formas de masculinizar o de masculinizarse. Claro. Te consulto como desde tu labor como docente, si estos debates considerás que se están llevando más a las aulas o si, a veces me da la sensación, ¿no? Y es algo tal vez personal que me sucede a mí, que siento que estoy rodeada de muchas feministas. Y eso está buenísimo, ¿no? Entonces, pero a veces salgo un poquito, ¿no? A otros espacios y me encuentro con cada comentario, ¿no? Como con cada discurso que realmente me choquea en el momento. Y digo, bueno, ¿cuánto falta, ¿no? Todavía como sociedad para seguir trabajando. Entonces, viene un poco como desde ese lugar mi pregunta, ¿no? ¿Es realmente esto se está llevando, por ejemplo, al ámbito del derecho? Bueno, en tu caso, ¿no? Como criminóloga, como docente, ¿estos debates están presentes? ¿Hay interés en formarse en materia de género? Yo creo que en los últimos años, sin duda, que ha habido una mayor visibilización de esta problemática y de generar los debates, los análisis, las discusiones que hay que dar sobre el tema, ¿no? Por supuesto, como tú lo dices, hace falta muchísimo. La ONU nos dice que falta más o menos unos 100 años para alcanzar la igualdad entre los varones y las mujeres, un dato que es realmente desalentador porque eso quiere decir que no vamos a estar para poder vivir en igualdad plena, ¿no? Sin embargo, sí hay más espacios cada vez en donde se dan estas discusiones, se dan estos debates. Por ejemplo, te voy a dar mi ejemplo y también desde una perspectiva muy personal. Yo soy Claro. criminóloga y en mi formación como profesional de la criminología, digamos que en el pénsul estricto de la carrera, no estaba incorporado el tema del género. Esto lo vi en una materia optativa, una profesora que vino a hablar de psicología social, tenía
especialización en el tema y vino y abordó este tema, ¿no? Y de ahí como que prendió la chispita en mí, que me ha llevado hasta donde estoy hoy día. Sin embargo, yo soy docente de una diplomatura de criminología aplicada en la Universidad Abierta Interamericana y dentro del espacio está esta área, digamos, este enfoque, ¿no? Entonces, mi tarea dentro de la diplomatura es hablar justamente de esa visión de la criminología desde una perspectiva de género, por qué es importante vincular la criminología. Yo considero como profesional de la criminología de esta área que hay una necesidad o hay un nicho importante de trabajo respecto de la violencia en contra de las mujeres para abordar criminológicamente, y también abordo el tema de los femicidios como la máxima expresión de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, los debates se están dando, por supuesto que hay resistencia, los espacios a veces son muy amenos, encontramos, como tú dices, mucha gente feminista o con intenciones de abordar el tema, otras veces son un poco más hostiles, donde hay resistencias, hay concepciones digamos que minimizadas respecto de la problemática. Se considera que la problemática no necesita la atención que se le está dando o que consideramos que se merece, ¿no? Sin embargo, bueno, es parte de las dinámicas de lo que estamos haciendo, del trabajo que se hace a través de organizaciones como el Observatorio, ahora que sí nos ven, del trabajo que hacemos como personas como yo, como docentes con el tema de la perspectiva de género, ¿no? Seguir avanzando en los debates, seguir cuestionando esta forma de socializar desde esta perspectiva, de esta cultura machista que ha imperado durante milenios prácticamente, ¿sí? Y que sin duda que es difícil transformarla, ¿no? Y tener un cambio más inmediato, pero es el trabajo que hay que hacer. Y bueno, quizás los datos de la ONU no son muy alentadores, pero siempre lo pienso en una perspectiva más amplia, digamos. Quizás no estaré para disfrutarlo, pero sí mis sobrinas, mis hijos puedan estar para disfrutar esa igualdad de género. Entonces, bueno, si vale la pena por eso, por ellos y ellas, seguimos dando la lucha en favor de una vida libre de violencia. Totalmente. ¿Sabes qué? También en relación a lo que te escuchaba decir, me venía a la mente palabras de Silvina Molina, que tuvo, cuando hablamos, ¿no?, de esto del informe y demás, de Telam, ella es periodista, y habló mucho, ¿no? Hizo referencia a esta cuestión del autocuidado de las personas que son periodistas, comunicadoras y que están comprometidas, ¿no?, en este tipo de causas, ¿no? No lo había escuchado nunca realmente desde ese enfoque, ¿no? Porque uno generalmente pone la mirada, ¿no?, en la persona por ahí a la que está entrevistando, si estás entrevistando a una persona que ha sufrido violencias, pero no en sí mismo, ¿no? Y en cómo eso repercute. Me gustaría conocer un poco también tu mirada sobre ese aspecto, dado, tu trabajo también, ¿no?, desde el observatorio. Voy a sacar la Liz más profesora. El tema del autocuidado, del cuidado de las personas que ejercen la profesión del periodismo, de comunicación social. Hoy justamente felicito a todas las periodistas y los periodistas en su día, por cierto, aprovecho. Cada vez se está poniendo más el foco, sobre todo con lo que tiene que ver con la violencia digital. Y voy a citar un trabajo de... no recuerdo su nombre, pero el apellido es Cuellar y Chaher, si no me equivoco, se llama Ser Periodista en Twitter, que expone la realidad a la que están expuestas las periodistas principalmente de la violencia en línea a partir de sus trabajos, sobre todo cuando tienen que ver con el tema del género, ¿no? Cuando tienen que ver con cuestiones de género, de feminismo, de ley de aborto, por ejemplo, el debate, lo que hubo en Twitter, por ejemplo, a partir del debate por la ley de aborto, ¿no? Entonces hay una mayor exposición, ¿no? Y como tú dices, no pensamos en esa realidad, pero es una realidad latente que en este momento afecta de diversas maneras, las afecta psicológicamente, físicamente, afecta su trabajo, su ejercicio profesional, ¿no? Y hay que ponerlo el ojo en eso porque es un ejercicio de violencia que lamentablemente en la mayoría de los casos está enfocada a las mujeres que ejercen el periodismo. Si bien los varones también sufren violencia, ¿no?, dentro de el ejercicio profesional y en el ámbito de lo digital, hay una repercusión mayor en las mujeres y que además tiene un sesgo de género en tanto
las cuestiones por las que son cuestionadas, ¿no? Está vinculado por su trabajo en temas de género y además en muchos casos los argumentos que usan tienen que ver con cuestiones físicas, sexualizándolas, es decir, que hay una connotación de género que se pone en evidencia en estas temáticas, ¿no? Y que hay que tomarle el ojo, hay que tomarle atención, no es cosa menor. De allí la importancia del trabajo que realizan las periodistas que abordan estos temas, porque hay una mayor exposición mediática digamos que a la violencia dentro del ámbito digital, que se da tanto en la vida online, que digamos que se da en la vida online, pero que tiene repercusiones tácitas, medibles completamente en la vida offline. Sí, de hecho contamos con el caso de Luciana Pecker, que denunció violencia, acoso, ¿no? Por la cobertura que viene realizando desde hace años, ¿no? De la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artés. Bueno, y un caso ya un poco más extremo, ¿no? Que fue una de los reclamos que se llevaron a cabo el sábado 3 de junio, en el día de Ni Una Menos, perdón, es por el asesinato de Griselda Blanco, también esta periodista, ¿no? Que padeció amenazas durante mucho tiempo y bueno, están pidiendo, de hecho, entiendo que su abogada está pidiendo que sea catalogado como femicidio, eso todavía está no está encaminado, ¿no? Sí, sí, sí. Así que sí, bueno. Sí, estuve leyendo la noticia y bueno, uno de los, el protocolo para la investigación de casos de femicidio, al que Argentina tiene su protocolo, exige que los casos de muertes violentas de mujeres sean investigados desde un principio como femicidios, justamente para evitar que se pierdan datos o elementos probatorios de este tipo de hechos. Ok, eso no lo sabía. Gracias por la información. De nada. Liz, quería preguntarte también por otro lado, bueno, una de las consignas del pasado sábado es, bueno, la reforma judicial feminista, ¿no? En base a, bueno, todo lo que viene sucediendo. Y pensaba también, y lo traía un poco a colación de lo que decías unos minutos atrás, ¿no? De la importancia en la formación con perspectiva de género, ¿no? Poder contar con un poder judicial realmente formado en materia de género, pero formado en serio, ¿no? Como que no sea como sucede hoy por ahí con capacitaciones que se ponen a nivel estatal y que, bueno, consisten en contestar una prueba múltiple choice y que sabemos que en el fondo no pasa nada y tal formación no existe. No es suficiente. ¿No? Sí. Me gustaría conocer tu mirada sobre este aspecto de la consigna. Lamentablemente, la justicia en estos casos parece ciega de una realidad, ¿no? Que es la realidad de la violencia que encubre los casos de femicidio, ¿no? Entonces, así como hay una revictimización de muchas mujeres víctimas de femicidio y de sus familias en los medios de comunicación, la justicia también revictimiza, sobre todo a los familiares que van en busca de un ejercicio jurídico, un ejercicio legal de justicia, ¿no? Porque no considera los elementos que forman parte de la estructura de estos casos, ¿no? La muerte de una mujer la muerte violenta de una mujer no puede ser entendida cuando se habla desde la perspectiva de género meramente como el asesinato de una mujer. Hay un trasfondo, hay elementos de rigor, parte de una estructura social que formó parte y que contribuyó a que esa mujer fuera asesinada de esa manera, ¿no? Y que forma parte de los elementos que consideró ese varón, ese femicida, para dar muerte violenta a esa mujer. Entonces, todos esos elementos que forman parte de esa dinámica son ignorados en muchos casos y por eso se exige la necesidad de una ley Micaela que de verdad llegue a la justicia, ¿no? Porque la herramienta está, la ley Micaela a mí me parece fabulosa. Sí, por supuesto. Sí, es lo que es lo que tiene que ser, debería estar en todos deberíamos hacer ley, todos y todas deberíamos hacer ley Micaela, porque necesitamos la perspectiva de género, eso lo que desde el feminismo se llama esos lentes violetas para mirar la realidad, ¿no? Poder entender estos elementos culturales, sociales, institucionales, diferenciados entre varones y mujeres, que forman parte de lo que conlleva que un varón decida asesinar a una mujer considerando que es de su pertenencia, porque se le ha hecho creer a ese varón que esa mujer le pertenece a tal punto que su vida le pertenece, ¿no? Entonces, necesitamos que la ley Micaela sea realmente como tiene que ser, que llegue a todos los espacios que tiene que llegar, y la justicia no puede estar excluida de eso, porque
¿A dónde recurren los familiares de una víctima de femicidio? Si no es la única forma de reparar semejante pérdida es a través del ejercicio de justicia, y eso lo sabemos todos y todas muy bien, y lamentablemente la justicia no da suficiente Respuestas. elementos para que eso se constituya de la manera que tiene que hacerse. Muchos casos tienen que haber doble juicio, hablamos del caso, por ejemplo, de Lucía Pérez, que Sí. 2 juicios para que pudiera sancionarse penalmente a los responsables del femicidio de Lucía Pérez. Entonces, esas son dilaciones, trabas, demoras que deberían evitarse a toda costa, y de garantizarse un ejercicio legítimo de la justicia para las víctimas y familiares de las mujeres que son asesinadas por femicidio. Absolutamente. Liz, muchísimas gracias por tu tiempo. No quiero dejar de preguntarte 2 cosas. Bueno, ¿dónde pueden acceder las personas al informe y bueno, al trabajo, ¿no?, que llevan a cabo desde el observatorio? Si querés pasarnos la página web, Instagram y alguna otra red social, si tenés a Y mano. bueno, tenemos nuestro observatorio, ahora que si nos ven, ok, ahí está. Mensualmente vamos publicando los datos mensuales, el relevamiento que hacemos lo presentamos mensual, además de que es un informe completo en los últimos 8 años, y también a fin de año se hace el relevamiento anual. También está en nuestra página, ahora que si nos ven, hay una sesión especial donde está el informe y lo pueden descargar desde allí. También creo que en el bio de nuestra página de Instagram también se puede descargar el informe con todos los datos que recopilamos para dar cuenta de los femicidios en los últimos 8 años. Que son más que necesarios. Liz, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, en otra oportunidad desde acá a disposición. Saludos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, igualmente a disposición. Que estés muy bien, hasta luego. Igual, hasta luego. Muy bien, charlamos con Liz Torres del Observatorio Ahora que si nos ven, y nos vamos a ir volando a escuchar el próximo tema y a un breve corte. Vamos. No te pares frente a mí,